Física 1, tema 22. El tiro parabólico. Desde la cima de un acantilado de 100 metros de altura, se dispara un proyectil con una velocidad horizontal de 150 metros sobre segundo. ¿Cuál es el tiempo total de vuelo? ¿Cuál es el valor del alcance horizontal? Y bien, ahí tenemos nuestro diagrama. Sí, en primer lugar tenemos la velocidad horizontal de 150 metros sobre segundo y tenemos la altura del acantilado, que es de 100 metros. Nosotros vamos a buscar el alcance horizontal, que es la distancia que está ahí anotada abajo, y el tiempo que tarda en caer. Vamos a empezar con el cálculo del tiempo. Y para ello recurrimos a la segunda ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Solo que como el movimiento es acelerado en la componente vertical, pues claro, entonces la distancia se convierte en una h de altura y la aceleración se convierte en una g de gravedad. Hay que notar algo muy importante, y es que, claro, la velocidad que nos indica el problema es de 150 metros sobre segundo, pero en horizontal. Por tanto, en componente vertical no tenemos nada y entonces la eliminamos. Entonces me queda h igual a 1 medio de g por t cuadrada. Entonces el 2 que está dividiendo lo paso multiplicando, y la letra g que ahora está multiplicando la paso dividiendo del otro lado. Ya entonces saco raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y simplificamos a la derecha. Ahora sí, ahí tenemos la famosa fórmula de tiempo de caída. Entonces, si nosotros conocemos la altura desde la cual cae cualquier objeto, podemos determinar el tiempo que va a tardar en llegar hasta el suelo. En este caso, la altura del acantilado es de 100 metros, entonces sustituimos en la fórmula de abajo y ya está. El tiempo es igual a la raíz del doble de la altura, o sea, el doble de 100 metros, entre la gravedad, o sea, entre 9.8. Y hacemos las operaciones y listo. Ahí tenemos el tiempo que tarda en llegar a caer hasta el suelo. Muy bien, otra vez vamos a fijarnos en la parte superior del acantilado. Ahí teníamos 150 metros sobre segundo. Y claro, como decía, esta velocidad solamente tiene componente x y se escribe velocidad componente x, es decir, vx igual a 150 metros sobre segundo. Entonces resolvemos el problema como si fuera uno de movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que para tal caso velocidad es igual a distancia entre tiempo, o sea, vx igual a alcance horizontal entre tiempo. Despejamos ahí la x y entonces el tiempo, como está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces sí, la x, es decir, el alcance horizontal, debe ser igual a multiplicar la velocidad horizontal por el tiempo que tardó en caer. Es decir, 150 metros sobre segundo por 4.52 segundos. Y listo, ahí tenemos ahora sí el alcance horizontal. Siguiente ejemplo. Un proyectil es disparado formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal con una velocidad de 150 metros sobre segundo. ¿Cuál es el alcance horizontal de la bala? ¿Cuál es el tiempo total de vuelo? Ahí tenemos nuestro diagrama. La velocidad, que es de 150 metros sobre segundo, lanzada con un ángulo
de 30 grados. Y bien, después de haber sido lanzada, tiene ese alcance horizontal. ¿Y cómo lo calculamos? Pues con la fórmula que está anotada allá abajo. Notemos que primeramente la velocidad se eleva al cuadrado y eso se multiplica por el seno no de 30 grados sino de 60, que es el doble, y todo ello se divide entre la gravedad, o sea, entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y ya está. Entonces tenemos qué tan lejos llegó el proyectil. 1988.3 metros. Ahora bien, vamos a tener que calcular la componente y de la velocidad. Recordemos de nuestras sesiones de vectores que la componente y se encuentra multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo de dirección. Y entonces obtenemos que la componente vertical sería igual a 150 metros sobre segundo por el seno de 30. Ahora sí usamos el ángulo de la figura. Y así obtenemos que me da 75 metros sobre segundo. Porque claro, seno de 30 es 0.5. Esto nos permite calcular el tiempo de ascenso, es decir, el tiempo que tarda en llegar hasta la altura máxima. Y ahora sí, entonces el tiempo es igual a la velocidad que obtuvimos hace un momento entre la gravedad. Dividimos entonces 75 entre 9.8 y ya está. Me da tiempo igual a 7.65 segundos. Pero ojo, porque ese no sería el tiempo total de vuelo, ya que falta el tiempo de bajada. Y el tiempo total de vuelo sería nada más y nada menos que el doble del tiempo anterior. O sea, lo que salió hace un momento lo tenemos que multiplicar por 2. Y ahora sí, el tiempo total de vuelo es 15.30 segundos. Para muchos curiosos, voy a explicar rápidamente cómo se calcula la altura máxima, que la vemos ahí en el diagrama. Y para ello vamos a tener que utilizar el 75 metros sobre segundo, que era la componente vertical de la velocidad. Primero la elevo al cuadrado y luego lo divido entre 19.6. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque estamos utilizando una de las fórmulas que vimos en sesiones anteriores y que era nada más y nada menos que reemplazar o bueno, sustituir en la fórmula de altura máxima. Vemos ahí la velocidad que era 75, se eleva al cuadrado y se divide entre el doble de 9.8. Y así obtenemos un valor de altura máxima de 287 metros. Y listo, con eso ya terminamos por el día de hoy.